Muy buenas, mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Espero que bien y listos para celebrar la Navidad. Y digo yo que hoy toca hacer un postre deli rápido y fácil para estos próximos días y sobre todo para que aprovechéis al máximo la compañía de los vuestros sin tener que estar horas en la cocina. Porque de eso se trata, ¿no? De disfrutarnos más entre nosotros sin complicarse con la comida. Y por eso hoy vamos a aprender a elaborar un flan de kaki y cacao, un postre muy vistoso, delicioso y por supuesto saludable. Atentos porque lo vais a petar. Soy María Virgilio, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a elaborar un flan de kaki y cacao como postre navideño con pocos ingredientes e ideal para ti y toda tu familia. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides de manera integrativa y natural. Bueno, vamos a por ese postre casero y saludable que ya veréis que además de bonito está riquísimo. Para elaborar nuestro flan de kaki y cacao vamos a necesitar 15 minutos de preparación, además de estos ingredientes: 2 kakis maduros persimón previamente pelados, un dedal de jengibre fresco, 2 yogures de coco naturales sin azúcar, una cucharada de postre de canela en polvo, media cucharada de postre de cardamomo en polvo, una cucharada sopera y media de cacao en polvo y como toppings una cucharada de yogur natural y 3 onzas de chocolate negro para rallar por encima. Antes de nada, déjame que te presente esta fruta porque es un auténtico tesoro. El kaki es una fruta otoñal dulce y pulposa de origen chino y que se empezó a cultivar en Europa en el siglo XIII. Es muy popular en nuestro país e ideal para hacer recetas dulces y sanas gracias a todo el potencial que presenta. Es casi el 80% de agua y su color anaranjado denota riqueza en vitamina A y carotenoides de alto poder antioxidante. Es también rico en potasio, en fibra prebiótica, lo que la convierte en una aliada más para el bienestar de nuestra microbiota y bacterias amigas. Regula también el colesterol, el estreñimiento, sobre todo si está maduro, y la diarrea si está poco maduro. Tiene esa doble vertiente. Combate los radicales libres, ejerciendo así de fruta anti-aging para nuestras células y belleza de nuestra piel. Es también antitumoral, antiinflamatorio, especialmente a nivel gastrointestinal y antiviral. Así que no se me ocurren mejores razones por las que contar con él durante estas fiestas. Es preferible no cocinarlo para que no pierda sus propiedades antioxidantes. Es por eso que vamos a usarlo en crudo, simplemente batido. Echamos los kakis previamente pelados al vaso. Y añadimos un poco de jengibre fresco para aportarle un toque refrescante en boca y función digestiva al postre, que no deja de ser lo que viene al final de una comida y queremos aligerarlo todo lo posible. Batimos hasta conseguir una textura completamente homogénea. Y ya tenemos nuestro flan hecho y que vamos a servir en unos vasos así de bonitos hasta un poquito más que la mitad. Los vamos a dejar en nevera un par de horitas para que cuajen bien y obtengamos así la textura de flan que deseamos. Pero ya lo veis, es que se hace solo. Mientras tanto nos ocupamos de la segunda capa. Vamos a combinar el yogur natural de coco con las especias y el cacao. Pero reservaremos un poquito del yogur natural para añadirlo luego como topping. Si no tenéis yogur de coco o no os gusta, podéis usar el que más os convenga, no hay problema. La canela estabilizará nuestro azúcar en sangre y el cardamomo nos ayudará a reducir la acidez del estómago, los gases y la posible hinchazón abdominal tan típica de estas fiestas. El cacao acabará de aromatizar nuestro yogur especiado mientras sumará triptófano y felicidad en nuestra sangre. Directos al yogur. Ya tenemos nuestra segunda capa bien cremosa de cacao aromática pre y probiótica. La verteremos en nuestros vasitos de postre justo por encima de la capa del flan de kaki. Y ahora solo queda decorar con una pizca de yogur natural que hemos reservado y así darle un bonito contraste. Rallamos un poquito de chocolate por encima y listos. No me digáis que no son bonitos, vistosos, sencillos y elegantes. Lo tienen todo.
Están tan ricos, ya os avisé que lo petaríais con este postre. Son irresistibles. Feliz, golosa y saludable Navidad, queridos. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir disfrutando del arte del autocuidado a través de la alimentación natural. Gracias y cuídate.